Capítulo 1. Hombres comunes y corrientes, un llamado poco común. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Desde los comienzos mismos de su ministerio público en su ciudad natal de Nazaret, Jesús fue tremendamente controversial. La gente de su propia comunidad literalmente trató de matarlo inmediatamente después de haber pronunciado su primer mensaje público en la sinagoga local. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas capítulo 4 versículos 28 al 30. Irónicamente, Jesús se hizo tremendamente popular entre la gente que vivía en la región de Galilea, que era más grande. A medida que empezó a circular la noticia de sus milagros por toda la zona, grandes multitudes venían a verle y a oírle hablar. Lucas capítulo 5 versículo 1 dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Un día la gente era tan numerosa y lo presionaba tanto que él tuvo que subirse a un bote y alejarse de la orilla lo suficiente como para seguir hablándoles desde allí. No por pura coincidencia, el bote que escogió Jesús pertenecía a Simón. Jesús habría de darle un nuevo nombre, Pedro, y Pedro habría de llegar a ser la persona dominante en el círculo íntimo de los discípulos. Algunos podrían pensar que si Jesús hubiera querido que su mensaje tuviera el máximo impacto, debió de haber explotado más efectivamente su popularidad. La sabiduría convencional moderna quizás sugiera que Jesús debió de haber hecho todo lo posible para explotar su fama, atenuar las controversias provocadas por su enseñanza y emplear cualquiera estrategia que hubiese podido usar para aumentar las multitudes alrededor de él. Pero Jesús no hizo eso. Más bien hizo todo lo contrario. En lugar de tomar la ruta populista y explotar su fama, enfatizó las cosas que hacían de su mensaje algo tan controversial. Para el tiempo cuando las multitudes alcanzaron su punto máximo, él predicaba un mensaje que causaba tanta oposición abierta y era tan ofensivo en su contenido que las multitudes se alejaron, quedándose solo unos pocos fieles. Juan capítulo 6, 66 al 67. Entre los que permanecieron con él estaban los 12, a quienes él personalmente había seleccionado y designado para que lo representaran. Eran 12 hombres comunes y corrientes, sin nada excepcional. Pero la estrategia de Cristo para adelantar su reino giró en torno de estos 12 hombres en lugar de en las multitudes que lo aclamaban. Decidió trabajar a través de la disponibilidad de estos pocos individuos llenos de fallas, más bien que llevar a cabo su agenda a través de la fuerza de las multitudes, el poder militar, su popularidad personal o una campaña de relaciones públicas.
Desde una perspectiva humana, el futuro de la Iglesia y el éxito a largo plazo del Evangelio dependían enteramente de la fidelidad de ese puñado de discípulos. Si ellos fallaban, no había un plan B, es decir, un plan alternativo. La estrategia que Jesús escogió tipificaba el carácter de su reino. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20-21. El avance del reino no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Una docena de hombres bajo el poder del Espíritu Santo son una fuerza más poderosa que las muchedumbres cuyo entusiasmo inicial por Jesús había sido aparentemente provocado por poco más que simple curiosidad. Cristo personalmente escogió a los 12 e invirtió la mayor parte de su energía en ellos. Los escogió antes que aquellos lo escogieran a él. Juan 15:16. El proceso de selección y llamamiento se produjo en diferentes etapas. Una lectura superficial de la Escritura puede hacer suponer que Juan, capítulo 1, versículos 35 al 51, Lucas 5, 3 al 11, y el llamamiento formal de los 12 en Lucas 6, 12, 16, son relatos que se contradicen sobre cómo Cristo llamó a sus apóstoles. Pero no hay contradicción. Los pasajes sencillamente están describiendo diferentes etapas del llamamiento de los apóstoles. En Juan 1, 35 al 51, por ejemplo, Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael se encontraron con Jesús por primera vez. Esto tuvo lugar cerca del comienzo del ministerio de Jesús, en el desierto próximo al río Jordán, donde Juan el Bautista estaba ministrando. Andrés, Juan y los otros estaban allí porque ya eran discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando oyeron a su maestro señalar a Jesús y decir, «He aquí el Cordero de Dios», siguieron a Jesús. Esa fue la fase 1 de su llamamiento. Fue un llamado a la conversión. Ilustra cómo cada discípulo es primero llamado a la salvación. Es necesario reconocer a Jesús como el verdadero Cordero de Dios y Señor de todo y aceptarlo por fe. Esa etapa en el llamamiento de los discípulos no significaba un discipulado de tiempo completo. Los relatos del Evangelio sugieren que, aunque eran seguidores de Jesús en el sentido que, con toda complacencia, oyeron su enseñanza y se sometieron a él como su maestro, seguían en sus trabajos habituales ganándose el sustento mediante una actividad regular. Por eso es que desde este punto hasta que Jesús los llamó a un ministerio de tiempo completo, a menudo los vemos pescando y reparando sus redes. La fase 2 de su llamado fue un llamado al ministerio. Lucas 5 describe el hecho en detalle. Esta fue la ocasión cuando Jesús se alejó de la orilla del mar para escapar de la presión de las multitudes y enseñó desde el bote de Pedro. Después que hubo terminado de enseñar, dijo a Pedro que navegaran mar adentro y echara las redes. Así lo hizo Pedro, aun cuando no era la mejor hora del día para pescar. La pesca era más productiva por la noche cuando el agua estaba más fría y los peces subían a la superficie a comer. Ni era el lugar más indicado. Normalmente los peces se alimentaban en aguas no muy profundas donde era fácil pescar. Y Pedro estaba exhausto, habiendo estado pescando durante toda la noche sin resultados. Le dijo a Jesús, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Lucas 5:5. El resultado fue una pesca tan grande que sus redes se rompían
y 2 de sus barcas casi se hundieron. Versículos 6 al 7. Fue en el contexto de este milagro que Jesús dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. La Escritura dice que fue en este punto que, dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5:11. Según Mateo, Andrés y Pedro, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4:20. Y Jacobo y Juan, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Versículo 22. De ese punto en adelante fueron inseparables del Señor. Mateo 10:1-4 y Lucas 6:12-16 describen una tercera fase de su llamado. Este fue su llamado al apostolado. Fue a esta altura que Jesús seleccionó y nombró a 12 hombres en particular y los hizo sus apóstoles. Así relata Lucas el hecho, y cito: «En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor». Fin de la cita. Su apostolado comenzó con una especie de internado. Cristo los mandó a salir. Marcos 6:7 dice que fueron de 2 en 2. A esta altura aún no estaban preparados para salir solos, de modo que Cristo los organizó en pares, de modo que pudieran ofrecerse a un apoyo mutuo. A través de esta fase de su entrenamiento, el Señor mismo se mantuvo cerca de ellos. Fue como el águila madre observando a los aguiluchos cuando empiezan a volar. Ellos siempre se comunicaban con Jesús informándole cómo marchaban las cosas. Y después de un par de etapas de trabajo evangelístico, volvieron al Señor y se quedaron con Él para un tiempo más largo de enseñanza, ministerio, compañerismo y descanso. Hubo una cuarta fase en su llamado, la cual tuvo lugar después de la resurrección de Jesús. Judas ya no estaba con el grupo. Se había ahorcado después de haber traicionado a Cristo. En su cuerpo resucitado, Jesús se apareció a los 11 y los envió a todo el mundo, diciéndoles que fueran por las naciones haciendo discípulos. Este fue en realidad un llamado al martirio. Al final, cada uno de ellos dio su vida por el Evangelio. La historia registra que todos, salvo uno, fueron muertos por su testimonio. Solo Juan se dice que llegó a anciano, aunque fue perseguido duramente por el nombre de Cristo, exiliándose en la pequeña isla de Patmos. A pesar de los obstáculos que tuvieron que enfrentar, ellos triunfaron. En medio de grandes persecuciones e incluso del martirio, cumplieron con su tarea. Contra todas las probabilidades, entraron victoriosos en la gloria. Y el testimonio continuo del Evangelio, extendiéndose más de 2000 años y llegando prácticamente a todos los rincones de la tierra, es un testimonio a la sabiduría de la estrategia divina. No es extraño que nos fascinen las vidas de estos hombres. Empecemos nuestro estudio de los 12 observando cuidadosamente la fase 3 de su llamado, su selección y nombramiento al apostolado. Notemos los detalles según nos los da Lucas. El tiempo. Primero, es importante el tiempo en que ocurre este llamado. Lucas lo hace notar con la primera frase de Lucas 6:12. En aquellos días. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: por aquel tiempo. Lucas no está hablando del tiempo que marca un reloj o de días específicos de un mes específico. Por aquel tiempo y en aquellos días. Se refiere a un periodo de tiempo, una temporada, una fase específica en el ministerio de Jesús.
Fue un intervalo en su ministerio, cuando la oposición arreciaba. En aquellos días nos lleva inmediatamente al relato precedente. Esta sección del Evangelio de Lucas registra la violenta oposición que Jesús había empezado a recibir de parte de los escribas y fariseos. Lucas 5:17 es la primera mención que hace Lucas de los fariseos, y el versículo 21 es el primer uso de la palabra escribas. En el versículo 17 se menciona a los escribas junto con los fariseos como doctores de la ley. Así, en Lucas 5:17 se nos confronta con los principales adversarios de Jesús, y el relato de Lucas de su oposición abarca todo el texto hasta el final del capítulo 5 y continúa en el capítulo 6. Lucas describe el conflicto creciente entre Jesús y los líderes religiosos del judaísmo. Ellos se levantaron en su contra cuando sanó a un paralítico y le perdonó sus pecados. Se opusieron al verlo comer y beber con cobradores de impuestos y pecadores. Se opusieron a Jesús también cuando les permitió a sus discípulos que arrancaran espigas y comieran el día de reposo, y cuando sanó a un hombre con la mano seca el día de reposo. Uno detrás del otro, Lucas relata estos incidentes y destaca la oposición creciente de los líderes religiosos. El conflicto alcanza su punto culminante en Lucas 6:11. Los escribas y los fariseos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Marcos y Mateo son aún más gráficos. Ellos dicen que los líderes religiosos querían destruir a Jesús. Marcos dice que los líderes religiosos lograron involucrar a los herodianos en el complot. Los herodianos eran una facción política que apoyaba la dinastía de los Herodes. Por lo general no eran aliados de los fariseos, pero los dos grupos se unieron contra Jesús y empezaron a tramar cómo darle muerte. Es a esta altura precisa que Lucas intercala su relato de cómo Jesús escogió a los 12 y los nombró para que fueran apóstoles. Fue en aquellos días cuando la hostilidad contra Jesús había llegado al punto de procurar su asesinato. El odio por Jesús entre la élite religiosa había llegado al punto culminante. Jesús pudo sentir la presión de la proximidad de su muerte. La crucifixión estaba a menos de 2 años de esa fecha. Él sabía que habría de sufrir la muerte de cruz, que resucitaría de entre los muertos y que después de 40 días ascendería a su Padre. Por lo tanto, también sabía que su trabajo terrenal habría de pasar a otros. Había llegado el tiempo de seleccionar y preparar a sus representantes oficiales. Jesús, al tanto del odio que le tenían los líderes religiosos, absolutamente consciente de la hostilidad que se había levantado en su contra, viendo lo inevitable de su ejecución, eligió a 12 hombres clave para llevar adelante la proclamación de su evangelio para la salvación de Israel y el establecimiento de su iglesia. El tiempo había llegado. No quedaban muchos días, solo unos 18 meses según la estimación de la mayoría, antes que su ministerio terrenal llegara a su fin. Ahora era el tiempo de elegir a sus apóstoles. La preparación más intensa habría de comenzar de inmediato y ser completada en cuestión de unos meses. El enfoque del ministerio de Cristo pasó entonces de las multitudes a estos pocos. Sin duda fue la evidente realidad de su muerte a manos de sus adversarios lo que marcó el punto de cambio. Hay otra cruda realidad en todo esto.
cuando Jesús escogió a los 12 para hacer de ellos sus representantes oficiales, es decir, predicadores del Evangelio que habrían de proclamar su mensaje y su autoridad, Él no escogió a ni un solo rabí, ni a un solo escriba, ni fariseo, ni saduceo. No escogió a un sacerdote. Ninguno de los hombres que escogió procedía del establecimiento religioso. La elección de los 12 apóstoles fue un juicio contra el judaísmo institucionalizado. Fue un rechazo a aquellos hombres y a sus organizaciones que se habían corrompido totalmente. Por eso fue que Jesús no escogió a ni un solo líder religioso. En cambio, escogió a hombres que no tenían preparación teológica, pescadores, cobradores de impuestos y otros hombres comunes y corrientes. Hacía mucho tiempo que Jesús estaba en pugna con aquellos que se veían a sí mismos como la nobleza religiosa de Israel. Se sentían agraviados, lo rechazaban a él y a su mensaje, lo odiaban. El Evangelio de Juan lo dice de esta manera: a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Los líderes religiosos del judaísmo constituían el núcleo de los que lo rechazaban. Aproximadamente un año y medio antes de esto, en uno de los primeros actos oficiales del ministerio de Jesús, él había desafiado a los dirigentes religiosos de Israel en su propio terreno en Jerusalén durante la Pascua, la única ocasión en el año cuando la ciudad se veía colmada de peregrinos que venían a ofrecer sacrificios. Jesús acudió al templo, hizo un látigo con cuerdas, expulsó del templo a los que cambiaban dinero, echando por el suelo sus monedas, volcando las mesas y dejando libres a los animales. Con eso dio un duro golpe al judaísmo institucionalizado. Desenmascaró a la nobleza religiosa, exponiéndoles como ladrones e hipócritas. Condenó su bancarrota espiritual. Dejó al descubierto su apostasía. Públicamente condenó su pecado. Los acusó de flagrante corrupción. Denunció su falsedad. Así fue como comenzó su ministerio. Fue un verdadero asalto a la religión institucionalizada de los judíos. Varios meses más tarde, en el apogeo de su ministerio en Galilea, lejos de Jerusalén, el resentimiento que debe haber nacido de ese primer evento había alcanzado su punto máximo. Los líderes religiosos estaban sedientos de sangre y empezaron a urdir una trampa para darle muerte. Su rechazo a él fue completo. Eran hostiles al evangelio que él predicaba. Despreciaban la doctrina de la gracia que sustentaba, rechazaban el arrepentimiento que exigía, miraban con desdén el perdón que ofrecía y repudiaban la fe que personificaba. A pesar de los muchos milagros que daban fe a sus credenciales mesiánicas, a pesar de ver con sus propios ojos cómo echaba fuera demonios, sanaba toda enfermedad y resucitaba muertos, no aceptarían nunca el hecho que él era Dios en forma humana. Sencillamente lo odiaban y odiaban su mensaje. Jesús era una amenaza a su poder, por lo que desesperadamente querían verlo muerto. Por eso, cuando llegó el momento de que Jesús seleccionara a los 12 apóstoles, fue lo más normal que no escogiera personas de la clase que estaba tan dispuesta a destruirlo. En cambio, se volvió a sus humildes seguidores y de entre ellos seleccionó a 12 hombres sencillos, comunes y corrientes, pertenecientes a la clase trabajadora. Los 12. Si alguna vez ha visitado las grandes catedrales de Europa, quizá haya pensado que los apóstoles eran notables santos como los que se muestran en los vitrales
con halos luminosos que representaban y exaltaban algún grado de espiritualidad. Pero la verdad es que eran hombres muy comunes y corrientes. Es una lástima que a menudo se los ponga en pedestales como figuras de magnífico mármol o se los pinte como si fueran dioses de la antigua Roma. Eso los deshumaniza, porque ellos eran simplemente 12 hombres comunes y corrientes, humanos en todos los aspectos. No debemos pasar por alto quiénes eran realmente. Hace poco leí una biografía de William Tyndale, quien fue pionero en la traducción de la Biblia al idioma inglés. Él creía que no estaba bien que la gente común oyera la lectura de la Biblia solo en latín y no en su propia lengua. Los líderes de la iglesia de aquellos días, increíblemente, no querían la Biblia en el idioma del pueblo, porque, como los fariseos en los días de Jesús, temían perder su poder eclesiástico. Pero contra su oposición, Tyndale tradujo el Nuevo Testamento al inglés y lo publicó. Por su esfuerzo, fue premiado con el exilio, la pobreza y la persecución. Finalmente, en 1536, fue estrangulado y quemado en la hoguera. Una de las cosas que motivó a Tyndale a traducir la escritura al idioma común fue una encuesta sobre el clero inglés que reveló que la mayoría de ellos ni siquiera sabía quiénes eran los 12 apóstoles. Solo unos pocos pudieron nombrar 4 o 5 de los apóstoles. Los líderes de la iglesia y los cristianos de hoy en día posiblemente no lo hagan mejor que los miembros del clero inglés. En realidad, lo que la Biblia institucional ha hecho al canonizar a estos hombres ha sido deshumanizarlos y hacerlos parecer lejanos y como si no fueran de este mundo. Es una extraña ironía porque cuando Jesús los escogió, los seleccionó no por alguna habilidad extraordinaria o una superioridad espiritual. Más bien parece que en forma deliberada escogió a hombres que se destacaban por su sencillez. ¿Qué calificó a estos hombres para que fueran apóstoles? Obviamente no fue una capacidad intrínseca o un talento propio extraordinario. Eran galileos, no pertenecían a ninguna élite. A los galileos se los consideraba como de la clase baja, gente campesina y carente de educación. Eran plebeyos insignificantes, pero Jesús no los seleccionó porque hubieran sido más distinguidos o más talentosos que otros en el Israel de aquel tiempo. Indudablemente, quienes van a ocupar este u otra clase de liderazgo en la iglesia tienen que reunir ciertas cualidades morales y espirituales. De hecho, las exigencias para el liderazgo espiritual en la iglesia son extremadamente altas. Piense, por ejemplo, en las cualidades para el pastor o el anciano, que aparecen mencionadas en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7 y cito. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fin de la cita. Tito 1, del 6 al 9, da una lista similar. Hebreos 13:7 también sugiere que los líderes de la iglesia deben ser un ejemplo de valores morales y espirituales, porque su fe debe ser la clase que otros quieran seguir, y tendrán que dar cuentas a Dios por la forma en que se condujeron. Estas son normas muy altas. A propósito, las normas no son menos para las personas de la congregación. Los líderes son ejemplos para los demás. No hay normas más bajas para los miembros comunes y corrientes.
De hecho, en Mateo 5:48 Jesús dijo a todos los creyentes: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Francamente, nadie puede cumplir tal norma. Hablando humanamente, nadie califica cuando la norma es la perfección. Nadie está capacitado para estar en el reino de Dios y nadie es inherentemente digno de estar en el servicio de Dios. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Recuerde, fue la madurez de Pablo la que confesó: «Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien». En 1 Timoteo 1:15 él dice de sí mismo que es el primero de los pecadores. De modo que no hay personas intrínsecamente calificadas. Dios mismo debe salvar a los pecadores, santificarlos y luego transformarlos de descalificados en instrumentos que puede usar. Los 12 eran como el resto de nosotros. Fueron seleccionados de entre los indignos y los descalificados. Eran como Elías, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. No alcanzaron a las más grandes alturas del servicio porque hayan sido de alguna manera diferentes de nosotros. Su transformación en vasos de honra fue únicamente obra del alfarero. Muchos cristianos se desalientan y descorazonan cuando su vida espiritual y su testimonio sufren por el pecado o los fracasos. Tenemos la tendencia de pensar que no valemos para nada, y si fuéramos dejados a nosotros mismos, eso sería verdad. Pero las personas que no valen nada son precisamente la clase de gente que Dios usa, porque es la única clase de gente con la que cuenta para trabajar. Satanás tal vez puede tratar de convencernos que nuestras deficiencias nos hacen inútiles para Dios y para su iglesia. Pero la elección que hizo Jesús de sus apóstoles da testimonio del hecho que Dios puede usar lo indigno y lo descalificado. Él puede usar a los donadie. Estos 12 trastornaron el mundo entero. No fue porque tuvieran talentos extraordinarios, capacidades intelectuales excepcionales, poderosas influencias políticas o alguna condición social especial. Ellos trastornaron el mundo porque Dios trabajó en ellos para que lo hicieran. Dios escoge a lo humilde, lo bajo, lo manso y lo débil, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambian el mundo. No es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. Hoy día necesitamos recordarles esto a algunos predicadores. No es su inteligencia ni su personalidad. El poder está en la palabra, la verdad que predicamos, y no en nosotros. Y aparte de la persona, un ser humano extraordinario que era Dios hecho carne, el Señor Jesucristo, la historia de la obra de Dios en la tierra es su historia usando lo indigno y moldeándolo para usarlo de la misma manera que el alfarero moldea el barro. Los 12 no fueron la excepción. Por supuesto que los apóstoles merecen el lugar excepcional que ocupan en la historia de la redención. Por cierto que son dignos de ser considerados, héroes de la fe. El libro de Apocalipsis dice que sus nombres adornarán las 12 puertas de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, de modo que el mismo cielo les rinde un tributo eterno. Pero tal hecho no disminuye la verdad que eran tan comunes y corrientes como usted y yo. Necesitamos recordarlos no por su imagen en los vitrales, sino por la forma tan humana en que la Biblia nos los presenta. Debemos sacarlos de su oscuridad del otro mundo y conocerlos como personas reales. Necesitamos pensar en ellos como hombres de carne y hueso y no como figuras exaltadas del panteón del ritualismo religioso. Sin embargo,
Tampoco debemos desestimar la importancia de su cargo. Después de su elección, los 12 apóstoles, de hecho, se transformaron en los verdaderos líderes espirituales de Israel. La élite religiosa del Israel apóstata quedó simbólicamente a un lado cuando Jesús los escogió. Los apóstoles se transformaron en los primeros predicadores del nuevo pacto. Fueron los primeros a quienes se confió el evangelio cristiano. Ellos representaban al verdadero Israel de Dios, un Israel genuinamente arrepentido y creyente. También llegaron a ser las piedras fundamentales de la Iglesia, con Jesús mismo como la piedra angular. Estas verdades son resaltadas y no disminuidas por el hecho de que estos hombres fueron tan comunes y corrientes. De nuevo, esto es perfectamente consecuente con la forma en que el Señor siempre trabaja. En 1 Corintios capítulo 1 versículos 20 y 21 leemos: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa es la razón por la que no había filósofos, ni escritores brillantes, ni apologistas famosos, ni eminentes maestros, ni hombres que se hubieran distinguido como grandes oradores entre los que Cristo escogió. Ellos se transformaron en grandes líderes espirituales y en grandes predicadores bajo el poder del Espíritu Santo, pero no fue por habilidades oratorias innatas, capacidades de liderazgo o calificaciones académicas que hubiesen tenido estos hombres. Su influencia se debe a una sola cosa: el poder del mensaje que predicaban. A un nivel humano, el Evangelio era considerado un mensaje necio y los apóstoles eran vistos como predicadores ingenuos. La élite consideraba su enseñanza de baja calidad. Los que la ofrecían eran simples pescadores y oscuros miembros de la clase trabajadora. Eran peones, gente del populacho. Así los valoraban sus contemporáneos. Lo mismo ha sido cierto en cuanto a la verdadera Iglesia de Cristo a través de la historia. También es cierto en el mundo evangélico de hoy en día. ¿Dónde están los intelectuales notables, los escritores más exitosos y los grandes oradores a quienes el mundo considera como tales? Por lo general no se encuentran en la Iglesia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 26. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículos 27 al 29. Los instrumentos favoritos de Dios son los donadie, para que ningún hombre pueda jactarse en su presencia. En otras palabras, Dios escoge a quienes Él escoge para recibir Él la gloria. Escoge instrumentos débiles para que nadie atribuya el poder a instrumentos humanos en lugar de atribuírselo a Dios, quien ejerce autoridad sobre esos instrumentos. Tal estrategia es inaceptable para aquellos cuyo único propósito en la vida está dirigido a conseguir la gloria humana. Con la notable excepción de Judas Iscariote, estos hombres no eran así. Por cierto que, como todo ser humano caído, lucharon con el orgullo y la arrogancia, pero la pasión de sus vidas llegó a ser la gloria de Cristo. Y es esa pasión sometida a la influencia del Espíritu Santo y no una habilidad innata o un talento humano lo que explica por qué hicieron un impacto tan indeleble en el mundo. El Maestro. Tenga presente, entonces, que la selección de los 12 tuvo lugar
en el tiempo cuando Jesús se enfrentaba con la realidad de su muerte inminente. Había experimentado una creciente hostilidad por parte de los líderes religiosos. Él sabía que su misión terrenal culminaría pronto con su muerte, resurrección y ascensión. De modo que desde este punto en adelante el carácter de su ministerio cambió. Su prioridad número 1 fue preparar a los hombres que serían los principales voceros del Evangelio después que él se hubiera ido. ¿Cómo los escogió? Primero, buscó la comunicación con su Padre. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. En los primeros 5 capítulos de su Evangelio, Lucas ya ha dejado claro que la oración era una norma en la vida de Jesús. Lucas 5:16 dice: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Era un hábito en él buscar la soledad para hablar con su Padre. Cuando estaba en los pueblos y aldeas de Galilea, siempre estaba sintiendo la presión de las multitudes que lo seguían. Las regiones desérticas y montañosas le ofrecían el ambiente solitario adecuado para orar. No sabemos cuál era este monte. Si importara, la escritura nos lo habría dicho. En el norte de Galilea hay una gran cantidad de cerros y montañas. Este monte probablemente quedaba cerca de Capernaum, en el radio de una corta caminata. Capernaum era una especie de base del ministerio de Jesús. Él fue allí y pasó la noche entera orando. A menudo vemos a Jesús orando antes que ocurrieran hechos trascendentales en su ministerio. Recuerde que eso era lo que hacía la noche cuando fue traicionado. Oraba en el huerto donde había encontrado soledad lejos de la agitada atmósfera de Jerusalén. Judas sabía que allí podría encontrarlo porque, de acuerdo con Lucas 22:39, Jesús acostumbraba ir allí a orar. Aquí vemos a Jesús en toda su humanidad. Estaba en medio de una situación extremadamente cambiante. La hostilidad que se tramaba contra él anticipaba su muerte. Le quedaba muy poco tiempo para preparar a los hombres que serían los encargados de difundir el Evangelio por el mundo después de su partida. Y la fría realidad de los hechos lo llevó a lo alto del monte para poder orar a Dios en completa soledad. No había buscado la fama, sino que había tomado forma de siervo, viniendo a la tierra como un hombre. El momento en que tendría que humillarse hasta la muerte, y muerte de cruz, se acercaba. Por eso fue a Dios como un hombre lo haría, buscando el rostro de Dios en oración y comunicándose con el Padre acerca de los hombres que había escogido para esta función vital. Nótese que pasó toda la noche orando. Si fue al monte antes que oscureciera, es probable que haya ido a las 7 u 8 de la tarde. Si bajó del monte después del amanecer, tal vez fueran las 6 de la mañana. En otras palabras, estuvo orando por lo menos 10 horas seguidas. Para decir que pasó toda la noche orando, se necesitan varias palabras en español. En el griego, sin embargo, se requiere una sola. Dianuktereuo. La palabra es importante. Habla de seguir firmemente una tarea toda la noche. Para referirse a que se pasó la noche durmiendo, no se habría usado esta palabra. No es una expresión que se use para decir que estuvo oscuro toda la noche. Tiene el sentido de trabajar a lo largo de la noche, de mantenerse haciendo algo toda la noche. Sugiere que Jesús se mantuvo despierto en medio de la oscuridad hasta la mañana y que perseveró todo el tiempo en oración con un inmenso peso de deber, de compromiso sobre él. Otra nota interesante surge del griego, aunque no la vemos en español. Nuestras versiones dicen que él pasó la noche orando a Dios. La expresión en el griego en realidad significa que pasó toda la noche en la oración de Dios. Cada vez que él oraba literalmente la oración de Dios. Estaba involucrado en una comunión intertrinitaria. La oración ofrecida era precisamente la oración de Dios. Los miembros de la Trinidad se comunicaban unos con otros. Sus oraciones eran todas perfectamente consecuentes con la mente y la voluntad de Dios, porque Él mismo es Dios.
Y en eso vemos el increíble misterio de su humanidad y su deidad actuando a la misma vez. En su condición humana, Jesús necesitaba orar toda la noche y en su deidad oraba la auténtica oración de Dios. Entienda lo siguiente. La decisión que Jesús habría de hacer muy pronto era de importancia tal que requería de 10 a 12 horas de oración preparatoria. ¿Qué era lo que pedía en su oración? ¿Claridad en cuanto a quiénes elegir? No lo creo. Como Dios omnisciente encarnado, la voluntad divina no era un misterio para él. Sin duda que oraba por los hombres a quienes pronto escogería, comunicándose con el Padre acerca de la sabiduría absoluta de su elección y actuando en su calidad de mediador a favor de ellos. Cuando la noche de oración hubo llegado a su fin, regresó a donde estaban los discípulos y los reunió. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Lucas 6:13. No solo llamó a los 12. En este contexto, la palabra discípulos se refiere a sus seguidores en un amplio sentido. La palabra en sí quiere decir estudiante, aprendiz. Deben haber habido numerosos discípulos y de entre ellos él habría de escoger 12 para que cumplieran el cargo de un apóstol. En los días de Jesús era cosa común tanto en la cultura griega como en la judía que un prominente rabí o filósofo atrajera estudiantes. Su lugar de enseñanza no era necesariamente una sala de clases o un auditorio. La mayoría eran instructores ambulantes cuyos discípulos sencillamente los seguían a través de un curso normal de la vida diaria. Esa es la clase de ministerio que Jesús mantuvo con sus seguidores. Él fue un maestro itinerante, simplemente fue de lugar en lugar y mientras enseñaba atraía a la gente que seguía sus movimientos y escuchaba su enseñanza. El versículo 1 nos ofrece un cuadro de esto. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Caminaban con él, siguiéndolo de lugar en lugar mientras enseñaba, espigando granos para comer mientras caminaban. No sabemos cuántos discípulos tenía Jesús. En una ocasión envió a 70 de ellos en pares para evangelizar las comunidades que él visitaría más tarde. Lucas 10:1. Pero el número total de sus seguidores era indudablemente mucho más que 70. La Escritura dice que multitudes lo seguían. ¿Y por qué no? Su enseñanza era absolutamente diferente a cualquiera otra en cuanto a claridad y su autoridad era obvia. Él tenía la capacidad de sanar enfermedades, echar fuera demonios y resucitar muertos. Estaba lleno de gracia y verdad. No es sorprendente que atrajera así a tantos discípulos. Lo sorprendente es que alguien lo rechazara. Pero sí lo rechazaron porque su mensaje era más de lo que podían soportar. En Juan 6 vemos algo de esta dinámica. Al comienzo del capítulo alimentó a más de 5.000 personas que habían salido a verlo. Juan 6:10 dice que solo los hombres eran 5.000. Si se contaban las mujeres y los niños, la multitud fácilmente pudo haber doblado ese número o ser aún mayor. Fue un día maravilloso. Muchas de estas personas ya lo seguían en calidad de discípulos, en tanto que muchos otros sin duda que se aprestaban a hacerlo. Juan escribe: Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta de venir al mundo, que había de venir al mundo. ¿Quién era este hombre que podía producir alimento de la nada? Ellos pasaban la mayor parte de su vida en el campo, cosechando, criando animales y preparando comidas. Pero Jesús podía sencillamente crear comida. Aquello cambiaría sus vidas. Deben haber pensado en el disfrute de tiempo libre y comida gratis ya preparada. Era esta la clase de Mesías que habían estado esperando. Según Juan, iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey.
pero él se les escapó mediante una serie de hechos sobrenaturales que culminaron con su caminata por sobre el agua. Al día siguiente la gente lo encontró en Capernaum, al otro lado del lago. Multitudes de ellos lo habían estado buscando, obviamente esperando que les diera más de comer. Pero él los regañó por seguirlo por motivos equivocados. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cuando ellos insistieron en pedirle comida, él les dijo: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquellas palabras resultaron tan difíciles de entender que ellos le pidieron que se las explicara. Él entonces les dijo, y cito: De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Fin de la cita. Esta afirmación los ofendió tanto que muchos de sus discípulos empezaron a dudar sobre si lo seguirían o no. Juan escribe: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 66. Así los discípulos iban y venían. La gente se sentía atraída y luego desilusionada. Y en aquella ocasión particular descrita en Juan 6, Jesús incluso dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 67. Pedro habló por el grupo cuando respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículos 68 y 69. Los que se quedaron eran gente a la que Dios soberanamente había traído a su propio Hijo. Jesús también en forma particular los había traído hacia él. Les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Soberanamente los seleccionó y, con la excepción de Judas Iscariote, de quien Jesús sabía que lo traicionaría, soberanamente trabajó en ellos y a través de ellos para garantizar que perseveraran con él, que produjeran fruto y que su fruto permaneciera. Aquí vemos trabajando el principio de la gracia de Dios electiva. La soberanía de su selección la vemos en una manera extraordinaria en la selección de los 12. De un gran número de discípulos, quizá cientos de ellos, él eligió a 12 hombres en particular y los nombró para el cargo u oficio apostólico. No era un trabajo para el cual se anduvieran buscando interesados o voluntarios. Jesús los escogió soberanamente y los nombró en presencia del grupo más grande. Este fue un momento notable para esos 12 hombres. Hasta ese momento, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Natanael, Mateo y los otros eran solo parte de la multitud. Eran aprendices como cualquier otro del grupo. Habían estado siguiendo, escuchando, observando y absorbiendo las enseñanzas del Maestro, pero todavía no tenían ningún papel oficial de liderazgo. No habían sido nombrados para ningún cargo que los separara de los demás. Eran rostros en la multitud hasta que Jesús los seleccionó e hizo a 12 de ellos apóstoles. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 24? El número 12 está lleno de valores simbólicos. 12 eran las tribus de Israel, pero Israel era apóstata.
El judaísmo de los tiempos de Jesús representaba una corrupción de la fe del Antiguo Testamento. Israel había abandonado la gracia divina a favor de la religión por obras. Su religión era legalista, estaba llena de hipocresía, obras farisaicas, regulaciones humanas y ceremonias sin sentido. Era herética. Estaba basada en los descendientes físicos de Abraham en lugar de en la fe de Abraham. Al escoger a 12 discípulos, Jesús en realidad estaba estableciendo un nuevo liderazgo para el nuevo pacto. Y los apóstoles representaban a los nuevos líderes del verdadero Dios de Israel, el verdadero Israel de Dios, formado por personas que creían el Evangelio y eran seguidores de la fe de Abraham. En otras palabras, los 12 apóstoles simbolizaban el juicio contra las 12 tribus del Israel del Antiguo Testamento. Jesús mismo hizo la conexión con toda claridad. En Lucas 22, 29 al 30 les dijo a los apóstoles: «Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel». La importancia del número 12 se haría inmediatamente obvia a casi todos los israelitas. Las afirmaciones mesiánicas de Jesús fueron claras a todos los que escucharon sus enseñanzas. Él habló constantemente de su reino venidero. Mientras tanto, por todo Israel, la esperanza de que el Mesías apareciera pronto y estableciera su reino era cada vez mayor. Algunos creyeron que Juan el Bautista sería ese Mesías, pero Juan señaló a Cristo. Ellos sabían muy bien que Cristo tenía todas las credenciales mesiánicas. Él no era la clase de líder político que esperaban, por eso fueron tan lentos para creer. Pero sin duda que entendieron las afirmaciones que hacía, lo que los llenó de esperanza. De modo que cuando nombró públicamente a los 12 para que fueran sus apóstoles, la importancia de ese número fue contundente y clara. Los apóstoles representaban a un Israel completamente nuevo bajo el nuevo pacto, y su nombramiento, pasando por alto el sistema religioso del judaísmo oficial, significaba un mensaje de juicio contra la nación de Israel. Evidentemente, estos 12 hombres comunes y corrientes no fueron destinados a desempeñar un papel común y corriente. Se pusieron en el lugar de la cabeza de las 12 tribus. Eran prueba viviente de que el reino que Jesús estaba por establecer era completamente diferente del reino que la mayoría de los israelitas esperaban. Lucas 6:13 dice: «Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles». El título solo era significativo. El verbo griego apostelo significa enviar. La forma de sustantivo apóstolos significa uno que es enviado. La palabra del español apóstol es una transliteración más que una traducción de la palabra griega. Los apóstoles fueron enviados, pero no fueron simples mensajeros. La palabra griega para mensajero era ángelos, de la cual obtenemos la palabra ángel. Un apóstolos era algo más importante que un mensajero o un heraldo. Apóstolos comunicaba la idea de embajador, delegado, representante oficial. En arameo la palabra tiene un paralelo exacto, shaliah. Recuerde que en el tiempo de Jesús la lengua común en Israel, la lengua que el mismo Jesús habló, no era el hebreo sino el arameo. En ese primer siglo de cultura judía, el shaliah era un representante oficial del Sanedrín, el concilio de gobierno de Israel. Un shaliah ejercía todos los derechos del Sanedrín. Hablaba por ellos y cuando hablaba lo hacía con autoridad. Se le otorgaba el mismo respeto y deferencia que al concilio mismo. Pero nunca entregaba su propio mensaje. Su tarea era entregar el mensaje del grupo al que representaba. El cargo de un shaliah era bien conocido. Los shaliah eran los encargados de arreglar disputas leales o religiosas y actuaban con toda la autoridad del concilio completo. Algunos rabíes prominentes también tenían sus shaliah, enviados, que enseñaban su mensaje y los representaban con toda su autoridad.
Aún la misma Mishnah judía, que era una colección de tradiciones orales concebidas originalmente como un comentario de la ley, reconocían la función del Shaliach. Dice: el enviado por el hombre es como el hombre mismo, de modo que la naturaleza del cargo era bien conocida por el pueblo judío. Así que cuando Jesús nombró apóstoles, estaba diciendo algo muy similar al pueblo de esa cultura. Estos eran sus delegados, eran sus shaliach de confianza. Hablaban con su autoridad, entregaban su mensaje y ejercían su autoridad. La tarea. El cargo familiar del shaliach en esa cultura definía virtualmente la tarea de los apóstoles. Obviamente, Cristo delegaría su autoridad a estos 12 y los enviaría con su mensaje. Ellos lo representarían como delegados oficiales. Prácticamente todos en esa cultura entendieron instantáneamente la naturaleza del cargo u oficio. Estos 12 hombres comisionados como apóstoles de Jesús hablarían y actuarían con la misma autoridad de quien los enviaba. Apóstol, por lo tanto, era un título de gran respeto y privilegio. Marcos 3:14 registra este mismo hecho. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Nótese el proceso de 2 pasos. Antes que fueran enviados a predicar, los atrajo así. Era absolutamente necesario que estuvieran con Jesús antes de ser enviados. De hecho, no es sino hasta Lucas 9:1 que Jesús reúne a los 12 y les da autoridad sobre los demonios y poder para sanar enfermedades. A esa altura, Él literalmente delegó en ellos su poder milagroso. Por eso, en Lucas 6 los identifica, nombra y los pone bajo su directa y personal tutela, que ellos pudieran estar con Él. En Lucas 9, varios meses más tarde, les da poder para hacer milagros y echar fuera demonios. No fue sino hasta entonces que los envió a predicar. Hasta este momento, la mayor parte del tiempo Jesús había estado hablando a grandes multitudes. Con el llamado de los 12 en Lucas 6, su ministerio de enseñanza se hace más íntimo, enfocándose básicamente en ellos. Todavía podía atraer a muchedumbres y enseñarles, pero su enfoque estaba en los discípulos y en su adiestramiento. Nótese el desarrollo natural en su programa de adiestramiento. Al principio simplemente siguieron a Jesús, espigando de sus sermones para las multitudes y escuchando sus instrucciones junto con un grupo mayor de discípulos. Aparentemente esto no lo hicieron como su única tarea, sino cuando podían en el curso de sus actividades diarias regulares. Luego, como está escrito en Mateo 4, Él los llamó para que dejaran todo y lo siguieran en forma exclusiva. Ahora, en el incidente que registran Lucas, capítulo 6 y Mateo, capítulo 10, selecciona a 12 del grupo de discípulos que le servían de tiempo completo. Los identifica como apóstoles y empieza a enfocar más de sus energías en instruirlos personalmente. Más tarde los dotaría con autoridad y con poder para hacer milagros. Finalmente los enviaría. Al principio, en asignaciones que se caracterizaban por misiones cortas, después de las cuales tenían que volver. Pero él, cuando se fue para volver al Padre, los discípulos tuvieron que salir por su cuenta. Hay una clara progresión en su adiestramiento y en su posterior entrada en un ministerio de tiempo completo. Ya no son más discípulos, sino que ahora son apóstoles, shaliach. Ocupan ahora un cargo, un oficio importante. En su evangelio, Lucas usa 6 veces la palabra apóstoles y en Hechos unas 30 veces. El papel de ellos en los evangelios es básicamente llevar el mensaje del reino a Israel. En Hechos, trabajan en la fundación de la iglesia. Aunque se trataba de hombres comunes y corrientes, su llamado fue un llamado poco común. En otras palabras, lo importante no es los hombres que eran por sí, sino la tarea a la que habían sido llamados. Imagínese cuán único tenía que ser su papel.
No solo tenían que fundar la iglesia y desempeñar un liderazgo central a medida que la iglesia primitiva crecía y se multiplicaba, sino que también tenían que ser los canales a través de los cuales sería dada la mayor parte del Nuevo Testamento. Recibieron la verdad de Dios mediante revelación divina. Efesios 3:5 es muy explícito en cuanto a esto. Pablo dice que el ministerio de Cristo, el cual en el principio no fue dado a conocer, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ellos no predicaron un mensaje humano. La verdad les fue dada mediante revelación directa. Eran por lo tanto la fuente de toda verdadera doctrina de la Iglesia. Hechos 2:42 describe en estos términos las actividades de la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Antes que el Nuevo Testamento se completara, la enseñanza de los apóstoles era la única fuente de verdad sobre Cristo y la doctrina de la iglesia. Y su enseñanza era recibida con la misma autoridad que la palabra escrita. De hecho, el Nuevo Testamento escrito no es otra cosa que los registros inscriptos e inspirados por el espíritu de la enseñanza de los apóstoles. De modo que los apóstoles tuvieron la misión de edificar la iglesia. Efesios 4, versículos 11 y 12, dice que Cristo dio a los apóstoles a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos fueron los maestros y predicadores cristianos originales. Su enseñanza registrada en el Nuevo Testamento es la única regla por la cual aún hoy día se puede probar la sana doctrina. También fueron ejemplos de virtud. Efesios 3:5 los llama santos apóstoles. Ellos establecieron un modelo para la santidad y la verdadera espiritualidad. Se constituyeron en los primeros ejemplos a los cuales los creyentes pudieran imitar. Fueron hombres de carácter e integridad, estableciendo el modelo para quienes habrían de ser, más adelante, líderes en la iglesia. Tenían el poder especial de realizar milagros que confirmaran su mensaje. Hebreos 2, versículos 3 y 4, dice que la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, Dios confirmó su palabra a través de los apóstoles por los milagros que ellos estaban capacitados para hacer. El Nuevo Testamento indica que solo los apóstoles y aquellos que estaban estrechamente asociados con ellos tenían el poder de hacer milagros. Por eso es que Corintios o 2 Corintios 12:12 habla de tales milagros como las señales de apóstol. Como resultado de todo esto, los discípulos fueron bendecidos grandemente y tenidos en alta estima por el pueblo de Dios. Las expectativas de Jesús para ellos fueron logradas a través de la fiel perseverancia de ellos, y su promesa para ellos se cumplió en el crecimiento y expansión de la iglesia. Recuerde que en Lucas capítulo 18, versículo 28, Pedro le dice a Jesús: «He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». Aparentemente los discípulos estaban preocupados por la forma en que estaban yendo las cosas y lo que podría ocurrirles. En realidad las palabras de Pedro fueron una súplica. Es como si estuviera diciendo a nombre de los otros: ¿qué va a pasar con nosotros? Jesús le contestó: «De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna». Ellos no tuvieron que dejar nada de lo cual el Señor no los pudiera recompensar. Y Dios los bendijo en esta vida, aun cuando, como veremos cuando estudiemos la vida de cada uno, la mayoría fueron mártires.
Dios los bendijo en esta vida a través de la fundación y el crecimiento de la Iglesia. Ellos no solamente fueron influyentes, respetados y honrados entre el pueblo de Dios, sino que en cuanto a sus hogares y familias, tuvieron multitudes de hijos y hermanos espirituales a medida que la Iglesia crecía y los creyentes se multiplicaban. Y en la era venidera serán también grandemente honrados. El adiestramiento. Todo eso pudo haber parecido remoto e incierto aquella mañana que Jesús llamó a sus discípulos y nombró a los 12. Todavía necesitaban enseñanza. Todas sus limitaciones y fracasos humanos parecían ensombrecer su potencial. Quedaba poco tiempo. Habían abandonado todas las cosas en las que eran expertos. Habían dejado sus redes, abandonado sus campos y dejado atrás las mesas de cobrar impuestos. Habían renunciado a cuanto sabían para recibir adiestramiento para algo acerca de lo cual no tenían aptitudes naturales. Pero cuando abandonaron sus trabajos, de ninguna manera se transformaron en ociosos. Se convirtieron en estudiantes de tiempo completo, aprendices, discípulos. Los siguientes 18 meses de sus vidas estarían ocupados con adiestramiento aún más intensivo, la mejor enseñanza que ningún seminario podría jamás ofrecer. Tenían constantemente ante ellos el ejemplo de Cristo. Podían escuchar su enseñanza, hacerle preguntas, observar la forma como trataba con la gente y disfrutar una relación íntima con Él en todas las circunstancias. El Señor les dio oportunidades para ministrar, los preparó y los envió a cumplir asignaciones especiales. Les dio ánimo con cariño, los corrigió con amor y fue paciente para enseñarles. Así es como se logra siempre el mejor aprendizaje. No es solo proveer información, es una vida invertida en otra vida. Pero no fue un proceso fácil. Los 12 podían ser torpes. Hubo una razón para que no fueran la élite académica. Con frecuencia encontramos a Jesús diciendo cosas como esta: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis aún? Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Es interesante observar que la Escritura no encubre sus defectos, porque no se trata de proyectarlos como luminarias supersantificadas o elevarlos de la categoría de simples seres mortales. Si tal hubiera sido el caso, no habría habido razón para dejar constancia de sus flaquezas de carácter. Pero en lugar de disimular sus defectos, la Escritura parece querer destacar sus debilidades humanas. Es un recordatorio magnífico de que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué fue tan difícil el proceso de aprendizaje para los apóstoles? Primero, porque carecían de entendimiento espiritual. Eran lentos para oír y lentos para entender. En muchas oportunidades eran densos, necios, torpes y ciegos. El Nuevo Testamento usa todos estos términos o sus equivalentes para referirse a ellos. Así que, ¿cómo resolvió Jesús su falta de entendimiento espiritual? Continuó enseñándoles. Incluso después de su resurrección, se quedó 40 días en la tierra. Hechos 1:3 dice que durante ese tiempo se mantuvo hablándoles acerca del reino de Dios y siguió enseñándoles hasta el momento mismo en que ascendió al cielo. Un segundo problema que hizo difícil el proceso de aprendizaje para los discípulos es que no eran humildes. Eran personas que se preocupaban solo de sí mismas, se centraban en sus propios intereses, eran arribistas y orgullosos. Pasaron una enorme cantidad de tiempo discutiendo cuál era el más importante entre ellos. ¿Cómo venció Jesús esa falta de humildad? Siendo él mismo ejemplo de humildad. Les lavó los pies, les enseñó a ser siervos, se humilló a sí mismo aún hasta la muerte de cruz. Tercero, no solo carecían de entendimiento y de humildad, sino que también carecían de fe. Solo en el Evangelio de Mateo, Jesús les dice 4 veces, hombres de poca fe.
En Marcos 4:40 les pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Al final del Evangelio de Marcos, después de haber pasado meses de aprendizaje intensivo con Jesús e incluso después que Él hubo resucitado de los muertos, Marcos escribe: y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Cuál fue el remedio que aplicó Jesús para su falta de fe? Siguió haciendo milagros y hechos portentosos. Los milagros no eran primeramente para el beneficio de los incrédulos. La mayoría de sus milagros los hizo deliberadamente en presencia de sus discípulos, de modo que la fe de ellos pudiera ser fortalecida. Cuarto, carecían de compromiso. Mientras las multitudes estaban alborozadas y se multiplicaban los milagros, ellos estaban emocionadísimos, pero cuando los soldados irrumpieron en el huerto para arrestar a Jesús, lo abandonaron y huyeron. El líder del grupo terminó negando a su maestro y jurando que jamás había visto a tal hombre. ¿Cómo remedió Jesús su tendencia a la defección? Intercediendo por ellos en oración. Juan 17 dice cómo oró Jesús para que se mantuvieran fieles y el Padre pudiera llevarlos al cielo. Quinto, carecían de poder. En sus propias fuerzas eran débiles e indefensos, especialmente cuando tenían que enfrentar al enemigo. Hubo ocasiones cuando trataron, pero no pudieron echar fuera demonios. Su falta de fe los inhabilitó para manejar el poder que estaba a su disposición. ¿Qué hizo Jesús para remediar esta deficiencia? El día de Pentecostés envió al Espíritu Santo para que habitara en ellos y les diera poder. Así se los había prometido cuando les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Esa promesa se cumplió poderosamente. Nos sentimos inclinados a mirar a este grupo con todas sus debilidades y a preguntarnos por qué Jesús no escogería a una clase diferente de hombres. ¿Por qué seleccionar a hombres sin entendimiento, sin humildad, sin fe, sin compromiso y sin poder? Sencillamente por esto, porque su poder se perfecciona en la debilidad. De nuevo vemos cómo Él escoge las cosas débiles de este mundo para confundir a lo fuerte. Nadie podría estudiar a este grupo de hombres y llegar a la conclusión que lo que hicieron lo hicieron gracias a sus capacidades innatas. No hay explicación humana a la influencia de los apóstoles. La gloria es únicamente para Dios. Hechos 4:13 dice esto sobre la forma en que la gente de Jerusalén percibió a los apóstoles. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. El texto griego dice que la gente percibió que ellos eran agramatoi, idiotai, literalmente ignorantes sin educación. Y esto era verdad desde una perspectiva humana, pero era obvio que habían estado con Jesús. Lo mismo debería decirse de cada verdadero discípulo. Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El tiempo relativamente breve de adiestramiento que tuvieron los apóstoles con Jesús rindió frutos eternos. Al principio pudo haber parecido que todo había sido infructuoso, mucho para nada. La noche que Jesús fue traicionado, ellos se dispersaron como ovejas cuyo pastor ha sido herido brutalmente. Incluso después de la resurrección se veían tímidos, llenos de remordimiento por su fracaso y demasiado preocupados de sus propias debilidades como para ministrar con confianza. Pero después que Jesús hubo ascendido al cielo, vino el Espíritu Santo, les infundió poder y los capacitó para hacer lo que Jesús los había adiestrado para que hicieran. El libro de Hechos registra la forma en que se inició la iglesia y el resto forma parte de la historia. Aquellos hombres, a través del legado del Nuevo Testamento y del testimonio que dejaron, siguen aún hoy en día cambiando el mundo.